atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover, oh Señor. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve, Señor. Tu amor me envuelve. Tu Espíritu Santo está aquí. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Buenos días a toda la iglesia en general, que en esta mañana, este domingo, nos están sintonizando a través de la plataforma YouTube.
Qué bueno es estar en la casa de Dios otra vez, después de casi 3 días de estar distanciado de toda la iglesia en general. Le damos toda la bienvenida a los que nos escuchan y están conectados en esta mañana. Es importante recordarles a todos los miembros, amigos y simpatizantes de la Iglesia de Su Majestad que este ministerio se sostiene por medio y a través de sus donaciones, siembras, diezmos y ofrendas. Por no tener cultos abiertos, estamos teniendo cultos online, queremos darle la cuenta bancaria donde usted puede depositar donaciones, siembras, ofrendas o diezmo. La cuenta bancaria Banco de Colombia, cuenta de ahorro, es 477-946-693-13. 477-946-693-13. Asimismo, están proyectada en la pantalla la cuenta de ahorro. Hoy el Señor nos ha llamado, a su vez nos ha inquietado, tratar un tema el cual le he puesto por título El lado bueno de los días malos. El lado bueno de los días malos. Y yo quiero que usted me acompañe, vaya conmigo al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 13. Y mientras usted lo va buscando, yo voy orando en esta mañana. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar reunidos a través de este canal y a través de esta plataforma para poder llevar el mensaje, ese mensaje que cambia, ese mensaje que transforma, ese mensaje que libera. En el nombre de Jesús te pido que me uses. Oh Dios mío, utiliza mi boca para llevar ese poderoso mensaje. Y Padre Santo, ministra a los que en esta mañana nos están dispensando con su sintonía. Te pido, Dios, que tu palabra sea en cada hogar, en cada familia, aquí en esta mañana. Bendigo a todo el grupo de miembros de nuestra iglesia, amigos y simpatizantes, y declaramos que la bendición de Dios está sobre ustedes. Amén, amén, amén y amén. El lado bueno de los días malos. Dice la palabra en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Dónde? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Todos en la vida vamos a enfrentar días malos. Días malos lo enfrenta el político, días malos lo enfrenta la persona que anda de a pie. Días malos lo enfrenta el intelectual, pero días malos también lo enfrenta el iletrado. Los días malos los puede enfrentar el joven, pero también lo enfrenta el adulto. Los días malos los puede enfrentar el converso, como también el inconverso. El problema no está en que los días malos vengan, sino cómo estamos enfrentando esos días malos. La palabra de Dios nos dice en el mismo Efesios capítulo 6, versículo 13, pero en la traducción del lenguaje contemporáneo, miren lo que dice. Por eso es preciso que empuñes las armas que Dios te ha dado, a fin de que puedas mantenerte firme en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Dios nos ha dado armas, las cuales están consagradas en Efesios capítulo 6, que habla acerca de la armadura. Cuando nosotros sabemos darle uso a esas armas que Dios nos ha puesto, vamos a estar firmes en el día crítico. Y yo estoy seguro que todos los que en esta mañana nos están viendo por este canal están enfrentando días críticos o han enfrentado días críticos. Los días críticos van a tocar las puertas de nuestra vida. Los días críticos van a tocar nuestras finanzas, van a tocar nuestra familia. Los días críticos van a tocar aún nuestro ministerio. ¿Cómo vamos a enfrentar estos días malos? Porque la Biblia dice que los días malos van a venir. Salmo 27, versículo 4 dice, solo una cosa he pedido al Señor,
Solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. ¿Dónde? En su templo. Dice la Biblia que van a venir esos días malos, pero vamos a estar protegidos en un lugar específico, y es en el templo del Señor. Y dice: bajo su sombra me protegerá y me pondrá salvo sobre una roca. Entonces la Biblia nos habla acerca de los días malos, nos habla acerca de los días críticos. Sin lugar a duda, el mundo está siendo sacudido por días malos. Sin lugar a duda, el mundo está siendo sacudido por días críticos. Alguien dijo, un experto que tuvo la oportunidad de escuchar en una entrevista, dijo que el mundo de ahora en adelante jamás volvería a ser igual. Que el impacto, escúcheme bien, que ha dejado este virus, esta pandemia llamada coronavirus, ha hecho un impacto tan tremendo, más grande que el que hizo el 11 de septiembre. La economía no vuelve a ser igual, las familias no vuelven a ser igual, el hombre no vuelve a ser igual, las instituciones de sanidad no vuelven a ser igual. La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 41, versículo 1, dice: dichoso el que piensa en el débil y en el pobre. El Señor lo librará en tiempos malos, en tiempos malos. Entonces hay una gran cantidad de versículos que nos hablan acerca de los días malos. Por ejemplo, aquí está Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, nos dice: disfruta de la prosperidad mientras pueda, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Los días difíciles van a llegar. De pronto tú gozas de buena salud, pero van a llegar tiempos de enfermedad. De pronto tú gozas de una prosperidad y de una solvencia económica, van a venir tiempos de escasez. De pronto tú gozas de un matrimonio estable, de un hogar estable, pero van a llegar momentos en donde tu hogar, tu familia pueden ser sacudidos con una mala noticia. Entonces es importante reconocer, asimilar que van a venir tiempos difíciles. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces es importante que van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles, y es importante que tú reconozcas que van a venir tiempos difíciles. Entonces, en esta tarde, en esta mañana ya, vamos a mirar qué produce el desaliento, qué produce los días malos. Los días malos producen desaliento. Los días malos producen desaliento. Entonces, en esta mañana vamos a mirar lo que dice Job capítulo 4, versículo del 3 al 5. Job capítulo 4, verso del 3 al 5, dice lo siguiente: he aquí, tú enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles. He aquí que enseñabas a mucho y fortalecías las manos débiles. Entonces, al versículo 4 dice lo siguiente: al que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas al que caía. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado a ti, te turbas. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Entonces, los días malos provocan desaliento. Los días malos provocan desaliento. Y cuando ha llegado hasta ti, te turba. Entonces, en esta mañana es importante que podamos mirar que los días malos producen desaliento, Vamos a mirar a otro texto que nos habla acerca del desaliento. ¿Qué es el desaliento, pastor? Defínanos qué es desaliento. Desaliento es
decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. El desaliento es un decaimiento, una falta de ánimo que nos roba la energía. Los días malos producen desaliento, los días malos producen un decaimiento, una falta de ánimo. Cuando vienen los días malos no queremos hablar, cuando vienen los días malos no queremos ir al trabajo, cuando vienen los días malos no queremos ir inclusive a la iglesia, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo provoca a través de los días malos que venga decaimiento a nuestra vida, que venga desaliento a nuestra alma. Primera de Samuel 17:32. Primera de Samuel 17:32, y narra la vida. Este texto que vamos a leer está enmarcado, está contextualizado. Escúcheme bien, cuando el rey David está enfrentando a Goliat. David enfrenta a Goliat y dice la palabra que todo el pueblo de Israel junto con su rey Saúl estaban acobardados, estaban llenos de temores y estaban llenos de miedo al ver a Goliat, al ver al gigante Goliat. Pero dice la palabra en 1 Samuel 17:32, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. ¿A causa de quién? Del gigante. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Cómo los días malos provocan desaliento en el hombre? ¿Cómo los días malos provocan desaliento en una persona? Cuando tú quitas la mirada en Dios y colocas tu mirada en el gigante. El desaliento va a venir, el decaimiento va a venir, el desánimo va a venir cuando tú empiezas a quitar tu mirada, escúcheme bien, de Dios, y empiezas a colocar tu mirada en el gigante. El rey David le dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie. ¿A causa de quién? A causa del gigante. El pueblo de Dios estaba desanimado, el pueblo de Dios estaba decaído. ¿Por qué estaba decaído? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba mirando al gigante, estaba mirando al gigante. Y mientras miraba al gigante, mientras miraba a ese paladín que tenía lanza, que tenía una malla, que tenía un escudo, mientras el pueblo de Israel estaba viendo a ese gigante, dice la palabra que vino el desaliento. Por eso el rey David le dijo al gigante, no, le dijo al rey Saúl: no se desanimen, no se desalienten, porque Dios nos dará la victoria. Entonces es importante que entendamos esto. El desaliento va a venir cuando quitamos la mirada de Dios y empezamos a colocar la mirada en el problema. Mucha gente está desanimada, mucha gente está con falta de aliento, mucha gente no tiene ánimo. ¿Por qué no tiene ánimo? Porque han puesto la mirada en las noticias tétricas, han puesto la mirada en las noticias que a través de los medios de comunicación, que murieron un centenar en Italia, que Estados Unidos está amenazada con el virus, que en China hizo estrago. Cuando empezamos a poner la mirada en esas noticias nefastas, en esas noticias que pueden abrumar nuestra vida, quitamos la mirada en Dios y colocamos la mirada en el problema, nos vamos a desalentar. Primera de Samuel 17:33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo. Vamos a ver por qué Saúl se desanimó. Dice: tú no podrás ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. El decaimiento, el desánimo que tenía Saúl se lo quería transmitir a David. David: pon la mirada en el gigante, mira el armamento que tiene el gigante, mira las armas que tiene el gigante, mira la estatura de ese gigante, escucha las palabras amenazantes de ese gigante. Entonces Saúl se llenó de temor, se llenó de desaliento y quiso transmitirle el desaliento a David. Pero David tenía una seguridad. David tenía la seguridad que el mismo Dios que le había dado la victoria sobre los leones, que le había dado la victoria sobre los osos, le daría la victoria sobre ese paladín. Cobra confianza en esta mañana. Ten ánimo en esta mañana. Llénate de valor. Escúchame bien, fuera la cobardía, fuera el temor, escúchame bien, y pon tu mirada en Dios y te vas a llenar de ánimo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Segunda de Crónicas 32:7 dice:
cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Sennacherib, rey de Asiria, amenazaba al pueblo de Israel. Los voy a hacer papilla. Se van a tener que comer aún las materias fecales. Van a tener que tomar de su propia orina. Ustedes son unos cobardes, ustedes son pequeños ante mí. Ese era el mensaje de Sennacherib. Pero cuando viene el profeta les recuerda y les dice: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten, no se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Tú cuentas con alguien que es más poderoso. Tú que en esta mañana estás escuchando, me estás viendo por este canal de YouTube, tú cuentas con alguien más poderoso, y ese poderoso es Jehová de los ejércitos. Cobra ánimo, no tengas temor, levántate sobre las circunstancias y verás lo grande que Dios puede hacer en ti. Grandes cosas Dios puede hacer en ti. Segunda libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, dice: Él cuenta con la fuerza de los hombres. Sennacherib cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Escúchame bien, el desánimo viene por una palabra, falta de fe. El desánimo viene por una palabra que te quiere robar la fe, pero al mismo tiempo el ánimo, las nuevas fuerzas vienen con una palabra. Ezequías le dio una palabra al pueblo. Ezequías le dijo al pueblo: él confía en los caballos, él confía en su ejército, pero de nuestro lado está alguien poderoso. Y cuando el pueblo de Dios escuchó las palabras, se llenó de ánimo. Hoy, en esta mañana, cual Ezequías te digo: cobra ánimo. En los días malos cobra ánimo, no te desanimes. Esa enfermedad no te puede desanimar. Ese problema económico no te puede desanimar. Ese problema familiar no te puede desanimar. Tu trabajo, tu condición laboral, tu falta de empleo no te puede desanimar. Cobra ánimo, te dice el Señor en esta mañana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos se identifican en esta mañana con el apóstol Pablo? Ha sido abrumado de una manera más poderosa, ha sido sobreabrumado con fuerzas externas y con fuerzas internas, y esas fuerzas externas y aún las internas han drenado tu fuerza, han minado tu fuerza. Pero dice el apóstol Pablo: de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Estábamos tan abrumados, venían problemas de afuera, problemas de adentro, ataques de afuera como ataques de adentro, que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos sentencia de muerte. De pronto tú no tienes sentencia de muerte como el apóstol Pablo. De pronto no estás tan abrumado como el apóstol Pablo. De pronto no has sido perseguido como lo fue el apóstol Pablo. Pero qué bueno cómo termina el versículo 9. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios, el cual resucita muertos. Teníamos sentencia de muerte, pero nosotros confiamos en Dios, aquel que resucita muertos. Y si es capaz de resucitar un muerto, es capaz de resucitar tu economía, es capaz de resucitar tu finanza y es capaz de resucitar tu vida matrimonial. Cobra ánimo. Pero, pastor, dígame, ¿quiénes en la Biblia vivieron días malos? En la Biblia hay un centenar de personajes que vivieron días malos, comenzando desde el mismo Adán hasta Juan en la isla de Patmos. Vivieron días malos,
días malos Gedeón, días malos Daniel, días malos Noé, días malos, escúcheme bien, David. Pero te voy a hablar de dos personajes en esta mañana que vivieron días malos. Y vamos a sacar enseñanzas de estos dos personajes que vivieron días malos. El primer personaje se llama Moisés. Moisés vivió días malos. Y usted me dirá, el príncipe de Egipto vivió días malos. El príncipe de Egipto vivió días malos. Moisés vivió días malos. Números capítulo 11, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces Moisés los escuchó. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Y el Señor se enfureció. Y Moisés también se enfureció, se molestó. Aquí vemos que Dios escucha la queja de más de 2 millones de personas. Murmuración, queja, quebranto. Y dice que eso enfureció el corazón de Dios. Pero no tan solo enfureció el corazón de Dios, sino que también Moisés se enfureció. Si de pronto tú estás en tu hogar como padre de familia, como madre de familia, y escuchas la queja de un hijo y 2 hijos, de pronto eso te inestabiliza. Ahora escuchar la queja de más de 2 millones de personas, niños, adultos, ancianos, a través de un sol recalcitrante, escúcheme bien, de un terreno agreste, escúcheme bien, la temperatura, el clima no era favorable para ellos. Moisés se molestó, Moisés se enfureció porque el pueblo empezó a murmurar, Ellos pedían la comida en Egipto, pedían los alimentos en Egipto y empezaron a refunfuñar y a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Moisés se enfureció y le dijo al Señor, miren lo que dice Moisés al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? En medio del día malo, Moisés confrontó a Dios. Y de pronto decimos, qué atrevido es Moisés. De pronto que tú que estás en tu hogar dices, qué atrevido, qué osado es Moisés confrontar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros en medio del día malo ponemos en tela de juicio la soberanía de Dios y el poder de Dios? Porque cada uno de nosotros lleva un Moisés por dentro. El Moisés que murmura, el Moisés que confronta, el Moisés que no tiene, muchas veces le falta el respeto a Dios porque no sabe resolver el día malo. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Le dijo a Dios, acuérdate, yo soy un siervo tuyo. Le sacó el servicio a Dios. ¿Y cuántos de nosotros en el día malo le sacamos al Señor que le servimos? Señor, ¿por qué me tratas con esta prueba? Si yo soy un servidor tuyo. Señor, ¿por qué me tratas a mí con esta prueba? Si yo traigo los diezmos. Señor, ¿por qué me tratan a mí con esta prueba? Si yo predico tu palabra. Moisés le sacó el servicio a Dios y dijo, ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? En pocas palabras le estaba diciendo, tú eres el culpable, Dios, porque tú los traíste al mundo. Tú fuiste el que engendraste este pueblo que empieza a murmurar, que empieza a criticar, este pueblo que empieza a quejarse. Tú eres el creador de ese pueblo. En pocas palabras, estaba responsabilizando a Dios en el día malo. ¿Cuántos de nosotros responsabilizamos a Dios de nuestras desgracias en el día malo? ¿Por qué me dijiste que los llevara? Números 11:12. ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste a dar a los antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Números 11:13. No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne, danos de comer. Criticamos a Moisés
Pero no es fácil. No es fácil liderar a un pueblo de 2 millones de personas quejándose, pidiendo comida. Queremos carne, tenemos hambre, queremos que comer. Moisés, danos. Y Moisés dudó y preguntó a Dios, ¿de dónde se supone que yo voy a conseguir carne para este pueblo tan grande? Oye, Moisés, no hacía unos días tú habías visto milagros portentosos. Habías visto cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano dura de Egipto. Habías visto las 10 plagas. Moisés, tú habías visto con tus ojos cómo el mar rojo se dividió. Y todavía preguntas, Moisés, ¿te atreves a preguntar de dónde Dios va a sacar carne para esa gente? Moisés puso en tela de duda el poder de Dios. Y muchos de nosotros ponemos en tela de duda el poder de Dios cuando los días son malos. Y miren lo que dice Números 11:21. Números 11:21 dice, entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo. Y aún así dice, yo le daré de comer carne durante un mes entero. Dios, nada más mis soldados son 600,000. Nada más mis soldados son 600,000. Te puedes imaginar el resto. Son 2 millones, Señor. Tú has dicho que lo vas a alimentar, pero tú quizás no has contado bien, Dios. Muchas veces queremos enseñarle a Dios nuestras matemáticas. Y las matemáticas nuestras no siempre coinciden con las matemáticas de Dios. 2 más 2 en el reino de los cielos no siempre son 4. Muchas veces 2 más 2 en el reino de los cielos es más que 4. Entonces Moisés puso en tela de duda la matemática de Dios. Sacó la cuenta, somos más de 600,000 soldados y más de 2 millones de personas. ¿De dónde vas a sacar tu carne durante todo un mes? Muchos de nosotros estamos haciendo como Moisés. Y me encanta el versículo 22 de Números 11 y el versículo 23 del mismo capítulo. Miren lo que dice, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlo? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Y me gusta la respuesta de Dios. Tú tienes unas matemáticas muy distintas a mí, Moisés. Porque cuando vienen los días malos, somos expertos en sacar números. Pero no números del reino, sino que sacamos números de nuestra humanidad frágil. Y Dios le dice a Moisés, no, Moisés, no pongas en práctica tu matemática. No, Moisés, tu matemática no funciona. Es mi matemática la que funciona. Tú ves 2 millones de personas, pero mi poder es capaz de satisfacer con carne y alimento a más de 2 millones de personas. Entonces el Señor le respondió, versículo 23 del capítulo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿El brazo de Dios ha perdido su poder? Tú que estás viviendo momentos duros, tú que estás viviendo días difíciles, tú que tienes familiares enfermos, tú que tienes problemas financieros, te pregunto en esta mañana, ¿el brazo de Dios ha perdido poder? Quiero que te tomes 20 segundos para responder esta pregunta. ¿El brazo de Dios ha perdido poder? Yo sé que la respuesta es no. Y si la respuesta es no, Dios hará maravillas con tu necesidad. Hará maravillas y proezas con tu problema. Hará maravillas en el mundo. Oh, yo creo firmemente que este tiempo de pandemia va a pasar y que Dios, escúchame bien, se va a glorificar por encima del coronavirus, porque el brazo de Dios no ha perdido su poder. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Hemos comprendido que el día malo trae desaliento y desánimo.
hemos entendido cómo Moisés vivió el día malo. Y te voy a hablar del día malo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió un día malo. El apóstol Pablo atravesó por un día malo. El apóstol Pablo va camino a Roma, a ser enjuiciado en Roma, a ser juzgado en Roma. Lo llevan en un barco encadenado, pero él sabía que Dios lo iba a llevar a Roma. Y en medio del camino a Roma se levanta una tormenta, un día malo en la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra en Hechos, capítulo 27, versículo 4. Hechos 27, 4 dice: cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Amén. El apóstol Pablo fue específico en señalar que el viento lo tenía en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Sé que hay vientos que tienes tú en contra. ¿Sabes para qué sirve el viento en contra? El viento en contra sirve para dos cosas. Anótalo porque no repito. El viento en contra sirve para dos cosas. Número uno, para Dios probar la fortaleza de las cuales están hechas tus alas. Y el viento en contra, número dos, es para saber quiénes son tus verdaderos amigos. Pablo tenía el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Genido. El viento seguía soplando en contra nuestra, porque hay cosas y hay vientos que van a seguir soplando. Porque hay vientos que quizás tú les has dicho: paren, ¿hasta cuándo van a dejar de soplar? Y has querido que el viento pare, y el viento entre más días sopla y sopla, y has querido, escúchame bien, tirar la toalla en medio de la tormenta. Pero Dios te dice en esta mañana: yo soy el Dios que silencia la tormenta. El viento seguía soplando en contra. Hechos 27 del 7 al 10. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo dijo a todos los del barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruir la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. El viento le estaba dando un mensaje al capitán y a los tripulantes. Escúchame bien, antes de que el barco se hunda, muchas veces en nuestra vida, los vientos nos van a dar mensajes. Los vientos nos van a dar advertencia. Antes que un matrimonio se acabe, el matrimonio te va a mandar señales. Antes que una empresa quiebre, esa empresa te va a mandar señales. Antes que un hijo se pierda en la droga, ese hijo te va a mandar señales. Y el viento era una señal. Pero la tripulación y el comandante hicieron caso omiso al viento. Y dice el versículo 13 y el versículo 18 de Hechos 27. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir ¿qué? El viaje. El viento le dio una señal, pero ellos se apoyaron en su sabiduría. El hombre prudente y el hombre sabio no se apoya en lo que sabe. El hombre sabio se apoya en Dios. Y los vientos le dieron señales, pero el capitán pensó que podía seguir viajando. Al día siguiente, la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco.
Hay días en los cuales la situación va a empeorar. Hay días en tu vida en que tú te levantas y vas a creer que la situación va a mejorar, pero la situación se vuelve cada día peor. Hay situaciones en tu vida que has querido decir, Señor, ¿hasta cuándo? Pero todos los días son peores y peores y peores. Hace 15 días yo le prediqué a la congregación y dije que en el mundo el enfermo se mejora para morirse, pero en Dios el enfermo se empeora para mejorarse. Cuando los días empeoran es porque Dios se va a glorificar. Hechos 27:20. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. La tempestad de tu vida es fuerte donde has perdido la esperanza. La tempestad en tu vida es fuerte donde has perdido la fe. Pero qué bueno es cuando el apóstol Pablo se levanta. Porque en medio de la tormenta tenemos que aprender a levantarnos. Hay dos actitudes que podemos asumir en medio de la tormenta. O la tormenta nos ahoga o nos paramos en medio de ella. Y dice la palabra que el apóstol Pablo en medio de la embarcación se levantó y dijo estas palabras: anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios al cual yo sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. En pocas palabras, el ángel le vino a recordar la promesa. Cuando el apóstol Pablo se embarcó en el barco, sabía que iba a llegar a Roma. Y le dijo: Pablo, acuérdate que tú vas a llegar a Roma y que tú no vas a morir ahogado. No vas a morir ahogado. Y dice la palabra que la nave se perdió, pero no se perdieron la vida de la tripulación ni del apóstol Pablo, porque Dios metió su mano. Y el apóstol Pablo llegó a Roma. Enseñanza: Dios siempre cumple sus promesas. Y a pesar que para llegar a nuestro destino final se van a presentar tormentas, acuérdate en esta mañana, acuérdate, a ti te recuerdo, acuérdate la promesa que Dios te dio. Vas a llegar a tu destino. Y las tormentas solamente van a servir para recordarte que Dios utiliza la adversidad aún para cumplir sus propósitos. Pablo vivió un día malo, pero Dios lo llevó a su destino. Colócate de pie en esta mañana. Vamos a adorar a Dios. Adórale. Así eres tú. Adórale. Adórale. Adora a Dios en esta mañana. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Hay algo bueno en el día malo. Hay enseñanzas que podemos sacar del día malo. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, papá. Y aunque esté en el peor de mis días, y aunque esté pasando por el valle, tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene. Y el Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, que estad firme para poder soportar el día malo. Lo cual quiere decir que un día malo tiene un comienzo y tiene un final. El día malo está llegando a su fin. El día malo está llegando a su fin. Cobra ánimo.
ten fuerza y ten fe, que estos días malos van a pasar. Los días malos de esta pandemia van a pasar y Dios se va a glorificar y nuestra nación Colombia volverá a ser mejor. Adórale a Dios, adora a Dios en esta mañana. Más, 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 Señor. Adórale, adórale, adórale. Adora al Señor en esta mañana. Adora al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande, maravilloso, poderoso. Oh, Espíritu de Dios, te alabo. Te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Yo te invito en esta mañana, tú que estás viendo y nos estás escuchando al mismo tiempo, tú que de pronto no tienes a Cristo en tu corazón, toma una decisión en esta mañana. El mundo está viviendo días malos, guerra, pestes. Es una evidencia que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Y Él va a venir por su pueblo. Y Dios va a venir por sus hijos. Él no va a venir por criaturas, Él va a venir por hijos. Y la palabra de Dios dice, Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron en Jesús les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente el creer en Jesús nos da el derecho de ser hijos de Dios. Tú que no has tomado la decisión de abrir tu corazón a Cristo, ábrele tu corazón a Cristo. Coloca tu mano en tu corazón y cierra tus ojos y te voy a guiar en esta oración. Di, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que he transgredido tu palabra. Reconozco que por mucho tiempo mantuve mis oídos sordos a tu mensaje. Pero hoy este mensaje que he escuchado y he visto me ha convencido a través del Espíritu Santo de mis pecados. Y hoy entrego mi vida a ti para que seas el Señor de mi vida. Límpiame de todo pecado. Me arrepiento de todos ellos. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme salvación y vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración, tú has pasado de ser criatura a ser hijo de Dios. Y a toda la iglesia, su majestad, y a todos los amigos, yo los bendigo con esta semana que comienza con este día. Y continuemos orando por Colombia, y continuemos orando por el mundo, por la salud del mundo, para que no mueran muchos, no mueran tantos por esta pandemia. Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa y cubra nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Chao, chao, chao. Paz en ustedes.